El profe Edgar quedó fuera de cámara. Él lo arregla. Ah, eso. Al otro lado un No. poquito. Más. Ahí. Ahí. O tal vez otro poquito a la... Otro poquito menos. Sí. Una gotica menos. Se puede mover otra vez, otro poquitico menos. Míralo tú. Ahí quedó perfecto. Listo. Bueno, primero quiero darles la bienvenida, ¿ya? A todos ustedes y a los que están aquí presentes y los que están conectados en forma virtual. Todos muy bienvenidos a esta linda sesión que tenemos en la tarde de hoy. Presentamos el libro Introducción a la Ecología Regional, aplicación de las perspectivas regional, paisajística y ecosistémica de las zonas áridas del Parque Tayrona. Es un momento muy especial para nuestra academia, que se cumplen varios objetivos. Este es el primero. Al final de la reunión haré referencia al segundo, que es el primero, la presentación del libro, bien importante. Segundo, un poquito la innovación de la estructura de nuestra academia, en la cual ha habido una colaboración inmensa de todo el personal de la academia. Ya haré un poquito de referencia a esto, pero lo que nos reúne aquí es el orden, es la presentación del libro. Ya di su título y es un título sumamente atractivo. Incluye aspectos regionales de la región, de diferentes sitios del país. Una cosa muy importante es el paisajismo, ecosistemas, es decir, unas cosas de actualidad tremendas. Queremos felicitar a sus autores, a los doctores Camero, Pinilla y Zuluaga. Han hecho una labor absolutamente gigantesca y, como lo mencionan ellos mismos, es el producto de cerca de 4 décadas de trabajo. Trabajo con los estudiantes, trabajos de salidas de campo, al principio orientado en una forma y poco a poco fueron adicionando temas. Es un libro de verdad apasionante. Damos de verdad la bienvenida. Cuando uno conoce y empieza a conocer una región del país, voy a tomar asiento después del saludo oficial, unas breves palabras acerca del contenido del libro y de sus autores, muy breve. Le recuerda a uno, como ellos mismos también lo mencionan en alguna parte del libro, las labores que hicieron estos grandes naturalistas del siglo XIX que tuvimos la oportunidad de tener aquí en Colombia, en donde describen diferentes regiones del país, dan aspectos climáticos, dan aspectos particulares de cada región refiriéndose a la biodiversidad, aspectos también geográficos. Todos estos hechos que es al conocer nuestras condiciones y nuestra riqueza y nuestro ambiente regional es cuando se puede producir no solo conocimiento, sino productividad. Y yo estoy pensando que al definir desde un punto de vista geográfico una región, también se da la idea de cuál podría ser su desarrollo, qué especies encontrar, cómo poder beneficiarse de esas grandes, digamos, características de biodiversidad que tiene nuestro país. Entonces, yo quiero felicitarlos de manera muy especial por este excelente trabajo. Trabajo con estudiantes, eso también es maravilloso. Cómo han desarrollado casi que una guía, cómo deben hacerse estas salidas de campo tan importantes en el desarrollo de un buen profesional en el mundo de la biología, de la geografía, etc. Solo
una referencia me pareció muy interesante, el grupo de los autores. El doctor Zuluaga podría definirse como ahí mismo se dice como ecología estructural. El doctor Pinilla, ambientes acuáticos. El doctor Camero, me llamó mucho la atención el manejo de los insectos, porque eso no dice mucho también, no es solo un aspecto entomológico, sino un aspecto de riqueza del sitio, dependiendo de qué tipo de insectos se consiguen en las diferentes partes. En fin, no me queda sino felicitarlos por esta obra, felicitar también al doctor Luis Carlos Arboleda aquí presente, que ha apoyado la presentación de la obra desde el inicio. Tengo entendido que desde el inicio han estado en conversaciones. Es un gran éxito, es un gran momento y agradezco de verdad todas estas contribuciones que enriquecen nuestra Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Muchas gracias. Tendremos como orden del día algunas palabras del doctor Luis Carlos Arboleda, que también quiero darle la palabra en este momento a él, y posteriormente tendremos también conversación, un estilo de conversación y presentación sobre el libro que estamos ávidos de conocer. Muchas gracias. Tienes, doctor Arboleda, la palabra. Muy amable. Bueno, tú lo has dicho, el libro es la conclusión de un esfuerzo, no solo de una trayectoria de, como ellos dicen, 40 años de trabajo académico sobre este tema de la ecología regional, sino que en la propia publicación del libro ha habido un esfuerzo muy importante, tanto de tiempo como de dinero, porque aquí hay una inversión anterior al apoyo que la propia Universidad Nacional y la Academia están dando. Ya que desde ese punto de vista hay que resaltar también cosas que tienen que ver con la materialidad del proceso de producción del libro. Hace un año ellos me lo comentaron en varias reuniones que tuvimos con el doctor Camero, con todos los autores, me explicaron el libro, su importancia, algo que me gustó mucho y que yo quiero hacer público aquí es el interés de ellos porque la obra fuera coeditada con la Academia de Ciencias, ¿no? Porque inicialmente la obra iba a ser producida por la Universidad Nacional. Sin embargo, me recordaron pues toda esa trayectoria que hay de edición por parte de la Academia de obras no solo del instituto, sino también del Departamento de Biología. Y lo ven como un mérito adicional a la obra el que ella se publique en coedición con la Academia, lo cual a mí personalmente me gustó demasiado y no dudé, a pesar de que los libros estaban ya evaluados, el libro estaba evaluado internamente en la Nacional, solicitarle a algunos académicos, como es digamos, el formato nuestro de publicaciones, que dieran un concepto, y el concepto, como yo esperaba, fue absolutamente positivo. Se destacó de del libro dos aspectos que a mí me parecieron tenían todo el mérito para hacerlo. Uno académico y otro de política pública. El académico, pues, lo que ya se sabe, lo que ha dicho nuestra presidente, que la obra va dirigida a la enseñanza, en primer lugar, sobre los temas de ecología regional, que tanto importan en la actualidad, que tienen que ver pues, con todo este hecho. Como acá se trata de ubicar una zona en particular, que son las tierras áridas del Parque Tayrona, que ahora sí se puede disponer, como ellos lo están mostrando en esta obra, de un producto de una observación sobre el campo, de una experiencia directa sobre el territorio, con unos recursos
cartográficos actualizados y con unos recursos geográficos posicionales muy importantes. O sea que tenemos una obra de un nivel muy pertinente para promover los estudios de ecología regional que tanto nos hacen falta en todo el país. Y segundo, que me pareció muy importante como concepto que se emitió sobre el libro y que ellos ya me habían presentado, el hecho de que también está dirigido a los responsables de política pública, ¿no? Para que entiendan cómo la ciencia tiene que ser una base para darle racionalidad a las políticas públicas. En este caso, en cuanto se refiere a la recuperación de ecosistemas vulnerables, deteriorados, en los temas de conservación, que son pues uno de los grandes dramas nacionales, ¿no? En los cuales la academia y la comunidad científica tiene, como se demuestra en esta obra, mucho por dar, mucho por aportar. Bueno, eso para decirles pues que la obra la acogimos inmediatamente, su apoyo, y por problemas de tipo administrativo se demoró, ¿no? Su impresión. Sin embargo, fue lanzada por la Universidad Nacional antes en la Feria del Libro, ¿no? Yo estuve viendo, tuve comentarios de personas que me mostraron que fue muy importante esta visita. Hoy estamos haciendo el lanzamiento que nos corresponde como academia. Y ahí pues cierro esta referencia, digamos, institucional como director de publicaciones a la obra que mencionó la presidente. Ahora yo quiero hacer un comentario que me concierne directamente como historiador de la ciencia e incluso como matemático, porque resulta que en el año 2018, tal vez algunos de ustedes lo sepan, hicimos la celebración en la Academia, la celebración nacional de los 250 años del nacimiento de Caldas. Nos fuimos por todo el país haciendo seminarios y finalmente, después de 5 o 6 seminarios, hicimos una clausura, un congreso en Cali, en la Universidad del Valle, el cual salió una obra muy bonita, ¿no? De pronto estará por ahí, no sé, Viviana, para mostrarle, bueno, si se puede, que reúne contribuciones de biólogos, historiadores, físicos, matemáticos, en fin, todas las disciplinas que están implicadas en este enfoque interdisciplinario, ¿no? Que se emplea pues en los ecosistemas, ¿no? Y puesto que uno de los capítulos se refiere al bioma, es decir, esa clase de ecosistemas que comparten características biológicas, naturales, de fauna, ¿no? Bueno, en fin, todo eso que se explica en el libro. Ese tema justamente fue uno de los temas centrales de nuestro congreso en el 2018. Y es interesante ver cómo, ¿no?, en la academia se dan estos dos eventos, ¿no? Yo quiero hacer una ligazón entre estos eventos. El primero, que recuerda cómo esta teoría que está acá, cuyos fundamentos están acá, empezó en Colombia, en la Nueva Granada, en Ecuador. ¿Sí? Y ustedes mencionan los nombres de Humboldt y de Caldas. Ese fue el Congreso del 18, era una especie de recuperación nacional del nombre de Caldas como fundador de la biogeografía y la fitogeografía, conjuntamente con Humboldt. Y pues hay mucho tema sobre este asunto, y qué bueno sería que obras como esta, que van a tener una difusión tan importante de carácter científico sobre el uso de esa ciencia en un tema que es un problema del desarrollo nacional, también pudieran permitir recordar ese pasado, ¿no? Ahora ya no se trata de reconocer en el origen de la fitogeografía
la región de los Andes, ¿no? La cadena de las montañas de Quito, ¿no? El Chimborazo en particular. Ahora se trata de aplicar una teoría que ya está consolidada en la región de la parte seca pues, del Parque Tayrona. Ese es muy interesante. Yo recuerdo que en ese momento, no me quiero extender, pero a mí me emocionó mucho hacer memoria del asunto, pues hojeando el libro. En ese momento vimos la famosa lámina que seguramente ustedes conocen de Humboldt en su ensayo de geografía, ¿cómo se llama? Geografía de las plantas. De la geografía de las plantas, ¿no? Niveles, ¿no? Es donde está el Chimborazo, Sí, ¿no? Con los diferentes niveles, al menos hasta donde subió él, pues a los 5.600 metros, y ahí se desfalleció y no pudo subir hasta los 6.300, que es la altura, pero bueno, la que seguía era la parte glaciar, ¿no? Y yo recuerdo esa lámina hermosísima, ahí está, ese es el libro de nuestro libro de la conmemoración de Caldas, donde hay estudios, obviamente, sobre Humboldt, porque ellos dos colaboraron estrechamente en sus viajes, en el viaje que hicieron a comienzos de 1802 por las montañas de Quito. No en el Chimborazo, porque Caldas no pudo subir con él al Chimborazo, pero sí en las otras mediciones de montañas. Entonces, todos esos aspectos relacionados a cómo se construyó en esa época esa interdisciplinariedad que está detrás del concepto de bioma. Ahí está esa historia, inclusive no solamente interdisciplinariedad bueno, esas son, por ejemplo, las nivelaciones de las montañas para poder establecer, ¿no? Las franjas, pues, ¿no? Sí. Las altitudes, las franjas altitudinarias y todo esto. Y yo recuerdo mucho, por ahí debe estar también, esa lámina que Humboldt agrega al ensayo sobre geografía de las plantas, que es la figura esta de el Naturgemälde, ¿no? Es la representación pictórica de eso, porque también esta ecografía era la belleza representacional de la naturaleza. Supongo ahora que con los medios de cartográficos y de representaciones geodésicas, pues eso ya está, los mapas ya tienen de pronto no una belleza, pero sí digamos, una objetividad, ¿no? Acá había que apelar a la representación pictórica. Y esa belleza, no puedo dejar de decirlo, para ellos en esa época no solo era de la representación de la naturaleza, sino la belleza de encontrar la fórmula más perfecta que permitiera, ¿no? Establecer las correlaciones entre variables que caracterizaban lo ecobiológico, ¿no? Las variables de tiempo, las variables de altura, las variables barométricas, las variables latitudinales. Y esa fórmula tiene una historia bellísima para el caso de este periodo nuestro de inicio de la fitogeografía, que es la famosa fórmula de Laplace, en la cual esas medidas y esas franjas altitudinales se van derivando de esa fórmula que tiene todas las variables integradas, ¿no? Seguramente acá se hablará un poco de que todo esto no es posible si no hay, o no fue posible, si no hubiese habido un instrumento matemático que permitiera articular lo interdisciplinario, ¿no? Y darle la posibilidad de que efectivamente existieran biomas, ¿no? Se pudieran caracterizar esos biomas. En fin, eso pues me parecía interesante de anotar en este momento para ligar esos dos periodos de nuestra academia. Ese gran acto de 2018 en que reivindicamos a Caldas al lado de Humboldt. Y el momento presente en el cual ya estamos hablando de una teoría, ¿no? Y sus aplicaciones a eso que empezó, ¿no? en el
1802 hasta 1807, que se publica el ensayo de la geografía de las plantas de Humboldt. Bueno, esto es, creo yo, realza más el interés y la importancia de la publicación de esta introducción a la ecología regional en este momento, ¿no?, por parte de la nacional y de la academia. Gracias. Muchas gracias, doctor Arboleda. Qué buen momento de traer a cuenta este magnífico trabajo que se hizo y esto que se puede ver como una continuidad en los esfuerzos por conocer mejor nuestra geografía, nuestro clima, nuestras condiciones de gran biodiversidad. Todavía se enaltece más el momento. Muchas gracias, doctor Luis Carlos. Si continuamos con el orden del día, entonces tenemos la presentación por parte de los autores. No sé cómo lo tienen organizado ustedes y cómo quieren que demos inicio a esa parte. Pues tenemos una presentación en PowerPoint. ¿Listo? Y los tres vamos a hacer como pequeños fragmentos de... Muy bien. Es que es un equipo muy interesante porque se une una cosa con otra para conformar una comunidad importante que tienen mucho que decir acerca de esto. Qué bueno oír sus experiencias. Pues procedo con la presentación. Adelante. Para la exposición. Bueno, listo. Sí, como no nos van a proyectar, ¿sabes? Las vamos a proyectar allí. Si alcanzas a verla o quisieras estar más cerquita. Bueno, dale. Si va a hablar desde ahí o si puedo. Bueno, Listo, mejor. Sí. Bueno, pues primero agradecer la invitación de la academia, agradecer a la doctora Grud, al doctor Arboleda y pues a la academia por la cofinanciación de la publicación del libro, pues también al Departamento de Biología de la Universidad Nacional de Colombia, de donde pues nosotros somos originarios. Lo que les voy a presentar pues es como lo que contiene el libro, ¿sí? No vamos a hablar mucho del contenido mismo porque lo que queremos es llamar la atención y que la gente ojalá lo adquiera. También está, creo que en forma virtual, en el repositorio de la Universidad Nacional. Bueno. Bueno. Pues este libro, como bien mencionaban ustedes, lleva bastante tiempo de gestación, desde que éramos docentes, desde que éramos estudiantes de biología en la Universidad Nacional, que asistíamos al curso de campo continental. Y ya cuando fuimos docentes, y en los últimos 10 años tal vez, que le fuimos dando ya un carácter de ecología regional realmente. Inicialmente eran más como técnicas de campo para el estudio de comunidades, poblaciones, ecosistemas. El libro entonces pues es como el resultado de todos estos trabajos con los estudiantes durante todos estos años y está organizado, como ustedes ven acá, en estos capítulos. Los capítulos de contenido mismo del libro pues son el que se llama el bioma, el segundo que es la ecorregión y la región, el tercero que es el paisaje, el cuarto el ecosistema. Y fíjense que los organizamos de manera de lo más general a lo más específico, pensando un poco en cómo funciona también la naturaleza, ¿no? Los ecosistemas, digamos que albergan organismos, pero el ecosistema está en un paisaje, el paisaje está en una región, y la región pues dentro de un gran bioma. Entonces es más o menos la estructura general. No cambia. Bueno. Tal vez hay que enfocar el adaptadorcito que tiene.
Bueno, en la introducción pues hablamos un poquito de qué entendemos por ecología regional, cómo se diferencia de otras perspectivas de estudio de la naturaleza desde esta amplia visión espacial. Y por lo tanto hacemos también mucha referencia a las escalas en los estudios ecológicos y más en los ecoestudios regionales. Y de las propiedades emergentes que encuentra uno en cada uno de estos niveles ecológicos. ¿Qué hace que el bioma sea el bioma, que la ecorregión y la región tengan esa característica desde el punto de vista ecológico? ¿Qué hace que el paisaje sea como es? ¿Qué lo caracteriza desde el punto de vista ecológico, así como el ecosistema? Esto lo llamamos propiedades emergentes. Bueno, en el capítulo del bioma, que es el primer capítulo del libro, pues ustedes van a encontrar ahí un concepto que ya pues el doctor Arboleda mencionaba, viene desde Humboldt, desde Caldas, y que ha venido evolucionando, pero que actualmente pues se ha retomado en los años 2020 para acá, por la importancia que tiene. Ahí en este capítulo mostraremos las metodologías de estudio y pues lo que es más importante para el bioma, el clima, cuál es el marco climático general de la región. Y así definimos una serie de biomas que están dentro de la gran ecorregión que trabajamos, y tenemos, por ejemplo, el bioma de bosque seco, bosque subxerófilo, matorrales xerófilos, cardonal, que son todos los de las zonas secas del Parque Tayrona. Y este capítulo finaliza con una serie de, digamos, de investigaciones que se han hecho sobre cómo se adaptan los organismos, plantas y animales a esas condiciones áridas. En el capítulo 2, que es la región y la ecorregión, diferenciamos, porque no es lo mismo hablar de una ecorregión de una región, son conceptos distintos, diferenciamos los dos conceptos, hablamos de las metodologías que se utilizan allí, los aspectos climáticos, geológicos, hidrológicos que definen a esa ecorregión y a esa región, las grandes unidades regionales y hacemos también un análisis de la biota en el ámbito regional, un análisis desde los modelos nulos de distribución de las especies y de distribución de los rasgos funcionales de las plantas. Y también hablamos un poco de la diversidad gamma regional que se da en esta gran ecorregión que nosotros abordamos. En el capítulo 3, que se refiere al paisaje, ya entonces nos centramos un poco más en una escala un poco más fina, ya no tan grande como la ecorregión o la región, porque dentro de esa región o ecorregión existen una serie de unidades distintas caracterizadas por ser un paisaje diferente cada una. De esa manera, pues nosotros encontramos allí bosques secos, bosques subxerófilos, matorrales xerófilos, cardonales, que son paisajes propios de esa zona árida. Y algo importante es que nosotros tratamos como de superar un poco la visión general o digamos tradicional de definir los paisajes desde el punto de vista de la fisonomía, de la vegetación y un poco de la geomorfología. Y le incluimos aspectos de lo que llamamos el criptosistema. El fenosistema es esa fisonomía, lo que vemos, pero el criptosistema, como la palabra lo indica, está oculto, no lo vemos tan fácilmente. Entonces, ahí usamos unas técnicas estadísticas para hacer como visible esas características del criptosistema y de esa manera entonces trabajamos la composición biótica, los rasgos funcionales y la diversidad beta que se da en esos paisajes. El cuarto y último capítulo es el más amplio del libro, es el que ocupa de pronto más páginas porque ya es el detalle de los ecosistemas que están allí presentes. Ya es, bueno, qué ecosistemas hay acuáticos y terrestres y cómo se caracterizan estructuralmente, porque pues nosotros desde el punto de vista funcional no tenemos suficiente información como para hacer un análisis de los aspectos de flujos de nutrientes, de flujos de materia y energía. Entonces, pero desde la estructura, con los, digamos, muestreos que se hicieron con los estudiantes, sí podemos ver cómo está organizado el ecosistema. Entonces, así
hicimos una descripción de los sistemas acuáticos y terrestres, de aspectos de composición biótica, de abundancia de organismos, diversidad alfa, relaciones de esas variables biológicas con las variables ambientales, tanto para los ambientes acuáticos como para los terrestres, ¿cierto? Y en los terrestres está separado lo que es la vegetación de lo que es la artropofauna, como elementos importantes, todos integrados en esos distintos ecosistemas. Esos ecosistemas entonces se ven desde esta perspectiva, ¿no? De la estructura y de cómo esos elementos estructurales están allí organizados. Lo vemos entonces como en grandes cajones o grandes cajas que están conectadas de producción, consumo y descomposición, y los diferentes componentes biológicos de esas unidades. Bueno, entonces ahora le voy a dar la palabra al profesor Silvio Zuluaga, quien nos va a hablar un poco del aspecto muy general de la metodología. Sí, pero tengo que escucharlo. ¿Y el indica? Buenas tardes. No sobra de todas maneras para nosotros volver a agradecer entonces a la doctora Grove, al doctor Arbeláez, entonces por su aporte entonces de la academia en la publicación de este texto, lo cual estamos entonces muy agradecidos. Bueno, las metodologías entonces conciernen fundamentalmente a los aspectos que ya se mencionaron entonces con el profesor Gabriel. Comenzamos con esta diapositiva que nos indica fundamentalmente como un bloque. Los bloques se facilitan pues para ver más o menos las partes integrantes de una manera pues muy rápida y muy didáctica. Aquí por ejemplo vemos el componente, ¿me pasó? Aquí el componente climático y el componente geológico que se puede ver aquí. Y entonces vemos que lo fundamental aquí en este bloque es el componente climático y el componente geológico. Es importante pero resaltar que el problema de los bloques es ver las capas. Las últimas tecnologías de los sistemas de información geográfica se basan en cómo cada capa tiene unos niveles de información. Cada capa, entonces, según cómo se mire, por ejemplo, en el campo de la biología, pues hay muchas capas, desde la capa microscópica, como sabemos, y las macroscópicas, pues son las que nosotros estamos trabajando con el paisaje, el ecosistema. Entonces, pero entonces partimos pues de los bloques como una forma didáctica, pero a la vez también estructural, que nos facilita entonces ver los componentes a los cuales nos vamos a referir entonces en un momento. El primer componente entonces que se ve muy claramente aquí con esta imagen, una imagen satelital. Claro, sobra decir que las diapositivas que voy a presentar son muy pocas, son de autoría y la mayoría son sacadas de internet. Bueno, pues no tenemos todavía pues pasar digamos a otros aspectos quizás en un futuro, pero por ahora entonces vamos a tomar entonces los datos que tenemos entonces con las diapositivas para ilustrarlas desde internet. Bueno, teníamos ese entonces, ya que no la puedo volver a pasar. Aquí. Está. A ver, aquí está. Bueno, aquí lo fundamental entonces que se aprecia entonces es el componente de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es un bloque gigantesco, lo cual nos da pues, que es una ecorregión, una región fundamentalmente basada, digamos, en lo geológico, que la geología hace parte fundamental entonces de esta región. Vamos a ver aquí la diapositiva siguiente, en la cual vemos que el componente geológico es el principal, el determinante de la región de la Sierra Nevada de Santa Marta. Aquí en pequeñito entonces está la región de nosotros, que es la región del Parque Tayrona, como también hay otra región con otro tipo geológicamente dispuesto, que es la parte de la ecorregión de la parte baja del río Magdalena, con la Sierra Grande de Santa Marta. Entonces son
digamos así, una geología sedimentaria y una geología que procede entonces volcánica y metamórfica del macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta. Aquí entonces lo podemos ver bien un poco más claro cómo es el componente geológico, cómo influye más el componente geológico en la Sierra Nevada de Santa Marta con toda esa complejidad geológica que vamos a ver en una diapositiva para que se pueda explicar un poco. La parte baja del río Magdalena, como se puede ver, una ecorregión, también en la cual la geología pues es decisiva. Y volvemos aquí en pequeñito esta parte de aquí, que es la región de estudio, la que nosotros pues, tratamos de abordar en el texto. Bien. Aquí entonces está el macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta y pueden ver aquí geológicamente cómo hay un plutón pero gigantesco, ¿no? Un batolito aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta con una complejidad de fallas supremamente pues complejas que hoy en día pues está todavía en estudio. Entonces pueden ver que el componente geológico con este diagrama entonces en bloque pues nos facilita pues la expresión de la ecorregión. Entonces, el problema de la ecorregión entonces va fundamentalmente es que es una región determinada fundamentalmente desde el punto de vista geológico y climático. Entonces, eso, ecorregión. Pero esto si se habla de región, entonces pues, se refiere pues, a los aspectos geográficos que se ubican en una zona determinada, pero cuando entramos a la ecorregión para comenzar a ver esos componentes que existen, entonces vemos el componente geológico y el climático que les hacía pues, ver en la primera diapositiva. Faltó aquí el de la sierra, no, bueno, tenemos aquí. Bueno, aquí pues por la iluminación no podemos ver bien, pero entonces aquí está ya la región de estudio, la región del Parque Tayrona, con sus ensenadas, sus diferentes ensenadas. Y entonces lo que queremos hacer resaltar aquí que vemos en Santa Marta, en la región de Santa Marta, y aquí pues Bahía Concha, está Chengue, está Gairaca, está Neguanje y la Bahía de Cinto. Pero ven aquí entonces que ya pues en estas corrugaciones que tiene el terreno, pues la parte geológica tiene, Cristina, algo que ver ahí y es una información que siempre se tiene que abordar a la par que la parte climática. Esto pues para ver entonces unas metodologías ya pues más determinadas que son pues determinar no solo la parte climática, las zonas climáticas o zonas de vida, las formaciones vegetales, los biomas a los cuales me voy a referir en un momento y pues obviamente pues no podían faltar si existe lo geológico, pues también está entonces el problema edáfico o los suelos. Para la ecorregión entonces fundamentalmente entonces hay que realizar entonces una serie de climadiagramas, entonces unos diagramas que expresan pues el clima por medio de la evapotranspiración. Se elaboran entonces las formaciones geológicas que inciden, ya sabemos entonces de qué manera es el aporte geológico, y definir la ecorregión con base en la yuxtaposición, ¿no?, de la información climática y geológica para determinar las zonas homogéneas finales o las zonas ecorregionales, de las cuales entonces les pude mostrar entonces las zonas ecorregionales del macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta, del Bajo Magdalena, y la pequeña formación de allí del ecorregional del Parque Tayrona. Ahí se ve en pequeño porque hace parte de otra región también y muy importante del Caribe, que es el cinturón árido pericaribeño, que no se puede observar acá, pero eso va hasta Aruba y Curazao. Es toda una región árida grande en la cual hace parte el Parque Tayrona. Finalmente, entonces, la metodología viene definida entonces con creo que aquí me faltó. Es que no me atrasa. Bueno, con el de arriba, ¿no? Bellísimo. Toca adelantar aquí un poquito a ver. Sí, es una cosa muy hermosa. Muy...
Sí, sí, Bueno, de las ok. diferentes vertientes. Sí. Bueno, entonces, Bellísimo. Mira. para la definición entonces de otra capa, de la ecorregión, entonces es la capa, digamos, que se refiere a las adaptaciones que hay a nivel climático, incluso también a nivel geológico en otras ecorregiones. Estas adaptaciones, entonces, podemos ver aquí las adaptaciones de tipo foliar de las zonas áridas fundamentalmente y este que está aquí centralmente de los bejucos. Casi la mayoría de las zonas áridas son muy abundantes en bejucos. Incluso toda la productividad, la hojarasca que hay allí en esos ecosistemas, entonces vienen es de la caída foliar, pero son bosques secos caducifolios o bosques subxerófilos caducifolios, en la cual el componente foliar es importantísimo y el que recibe, pues, como otras partes de la planta, pero fundamentalmente este, porque es el que recibe toda la energía, el componente de las hojas, el componente foliar. Con lo cual, entonces, entramos a algo que ya pues, el profe Gabriel mencionaba, que es la fisonomía. Y la fisonomía no es otra cosa sino ese aspecto, digamos, macro, o el aspecto del fenosistema, del feno de lo que se está viendo, el fenosistema, que es la fisonomía del paisaje o la fisonomía de los ecosistemas. Entonces vemos aquí cómo qué rasgos presenta entonces adaptativos los matorrales xerófilos, como pueden ver aquí, este es subxerófilo, una aproximación al matorral subxerófilo, y este aquí con los cardones y demás matorrales de tipo xerófilo. Bueno, este quedó muy oscuro, pues simplemente era para ver, digamos, que la región entonces se puede ver de una forma aquí como plana. Hay que realzarla para ver, digamos, esa rugosidad que son lo que representan las formas de terreno, que por la luminosidad pues no se alcanzan a ver bien en la diapositiva, pero que entonces al hacer un estudio, entonces tenemos lo que se denominan entonces las formas de terreno o la geomorfología en general, la morfología de la costera, la morfología de la costa. Entonces, con todas sus bahías, golfos, entradas, ensenadas, etc. Y entramos entonces con estas características, entonces ya con estos conceptos, con los conceptos de ecorregión, de región, del bioma, entonces definimos unas zonas homogéneas que se caracterizan entonces por la homogeneidad se refiere a que tenga el suficiente denominador común en la región. Eso se refiere a algo como una unidad homogénea, que no sea heterogénea, que pueda que desde una parte de la unidad pueda también extrapolarse a otra parte de la unidad dada su homogeneidad. De lo contrario, si fuera heterogénea, pues no se podría extrapolar. Esos estudios vienen entonces de Christian y Stuart después de la guerra. Los primeros países en el mundo que comenzaron este estudio, pues, fue los alemanes después en la Segunda Guerra Mundial para ver si los estaban preparando los bombardeos, los ingleses y los alemanes viceversa, en los estudios de fotos aéreas. Entonces se dan cuenta si las instalaciones, las fábricas, pues estaban aumentando o no, en fin, qué actividad había. Esto después, hacia 1953, los geomorfólogos Christian y Stuart entonces comenzaron el análisis entonces, de las zonas homogéneas, el análisis del terreno, con lo cual entonces definen zonas homogéneas desde el punto de vista geomorfológico, geológico y climático. Por eso creo que ya me entienden que faltaba solamente un término de la ecuación, que es la geomorfología, que ya la acabamos de ver. Pero ya se había presentado el aporte climático y el aporte geológico. Con lo cual entonces Christian y Stuart entonces definen unas unidades que denominan las zonas homogéneas para darles entonces desde el punto de vista de una homogeneidad ya mucho más estrecha, que se define las definiciones de las unidades de terreno. Las unidades de terreno son las unidades ya prácticas con las que el ecólogo, el geomorfólogo, el botánico, en fin, el trabaje entonces con fotos aéreas, con sistemas de terreno. Entonces,
la tríada consiste en suelos, vegetación y geomorfología. Esto es importante porque hasta el momento, pues, todas las definiciones siempre han consistido en definir, pues, muy bien desde el punto de vista geomorfológico, de suelos y de la vegetación, las unidades de terreno con las cuales entonces ya se puede trabajar en el campo, porque ya pues los botánicos o los ecólogos de vegetación pues trabajan en este punto de vista la vegetación, los edafólogos en los suelos y la geomorfología. Pero al hacerlo en conjunto, entonces como se hizo en otros estudios hace muchos años en el estudio de los llanos orientales, en el estudio edafológico, fue un geomorfólogo pues muy famoso, el doctor Gusen, en suelos y en la vegetación, pues también habían otros botánicos del Instituto de Ciencias también ya muy famosos que ya no están con nosotros. Entonces lo importante está entonces en que Christian y Stuart entonces avanzaron en el proceso en definir mucho más la homogeneidad. Entonces ya con 3 partes integrantes de lo que es una unidad. Entonces estas unidades cuando se estudian en terreno pueden entonces tener familiaridad, tener unos nexos, y estos nexos entonces nos van a definir entonces unos sistemas de unidades de terreno que se van a denominar sistemas de relieve. También por Christian y Stuart, los mismos, que son conjuntos de unidades de terreno agrupadas de acuerdo a ciertos patrones, de acuerdo a un interés determinado. Entonces, pero siempre está entonces de fondo, pues la parte práctica o la evidencia está siempre desde el punto de vista geomorfológico, edáfico o vegetacional. Por último, entonces, ya para pues no entrar más en detalles, pero sí es muy importante entonces que el último paso en el que se tiene que tener en cuenta es la metodología, y para terminar ya pues esta sección, entonces ya es donde ya se pueden ver ya el aporte de ciertos estudiosos, como por ejemplo el doctor Sarmiento, Guillermo Sarmiento, en sus estudios en Venezuela de la Sabana, un alumno de él que es el doctor Chacón Moreno, el alumno de Sarmiento, y definieron las unidades ecológicas regionales. Las unidades ecológicas regionales no son otra cosa sino los paisajes. Y entonces el complejo de paisajes, perdón, que tienen entonces los paisajes en una región determinada son las unidades ecológicas regionales, que son las que terminan en el mapa. Entonces el mapa tiene unas unidades ecológicas regionales, pero ecológicas ¿por qué? Porque ya pues Sarmiento entonces establece ya establece entonces el papel que tienen los ecosistemas dentro de la delimitación de lo que es una unidad ecológica regional. Entonces ahí es donde después entonces entraremos nosotros después aquí en esta diapositiva. Entonces el resultado de Christian y Stuart y hasta el presente, entonces hasta donde llega entonces el doctor Sarmiento y los estudios de su grupo, entonces se puede ver desde el punto de vista de la geomorfología, los suelos, la vegetación y los sistemas de relieve para delimitar lo que está aquí, unidades ecológicas regionales o grandes paisajes. Entonces, eso donde se va a definir la geomorfología, pues consisten en planicies, colinas ígneas o metamórficas, como ven desde el punto de vista de la geología. Y entonces ya las particularidades que se establecen también son desde el suelo, con predominio de ciertos grupos de suelo, como ven aquí, a clústeres, ya nombres muy técnicos. La vegetación entonces incluye entonces lo que ya los ecosistemas que antes se había mencionado, bosques secos, cardonales, bosques secos, matorrales, etc. Los sistemas de relieve, que son las planicies, zonas colinadas, y las unidades ecológicas regionales, entonces, por ejemplo, aquí planicies de colmatación de influencia cuaternaria, volcánicas del Cenozoico, colinas intrusivas del Paleozoico, etcétera, etcétera. Es importante ver la comparación que se puede establecer entre esta y... A ver si sale aquí, si me pasó. Bueno, veamos aquí, a ver si luego la recupero. Bien, entonces
A partir de las unidades, entonces, ya de las unidades ecológicas regionales, entonces, y de haber definido entonces una parte integral del estudio, fuera de todas estas especialidades que hemos mencionado, está el papel que desempeñan los ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas acuáticos pueden ser anfibios y terrestres, tienen muchas modalidades. Los ecosistemas terrestres, entonces ya pues, por metodologías se establecen por medio de imágenes satelitales a varias escalas. Y los ecosistemas acuáticos primordiales aquí, y que deberían ser en todo estudio, porque es que se está olvidando del agua, el papel que desempeña el agua en el modelado del relieve, en el modelado del medio. Es que el medio se modela a través del viento y del agua. Si no hay agua ni no hay viento, entonces pues no hay modelamiento. El modelamiento entonces termina en una unidad característica que aparece como una propiedad emergente que son los ecosistemas acuáticos, que se definen entonces para el Parque Tayrona. Otras unidades pues ya cambia un poco, es la geomorfología en sus tipos básicos. Los lénticos, que son lagos, lagunas, ciénagas, y lóticos como las quebradas y ríos que existen allí en el Tayrona. Esta era la que les quería presentar, afortunadamente no se me perdió. Y pueden ver entonces antes el esquema que presenta Sarmiento y Christian Stuart, ¿verdad? Nosotros entonces, en nuestro equipo, entonces presentamos entonces el aporte, claro, indudablemente, es la aridez del clima, como mencionaba en ese esquema, la geomorfología, con los modelados de colinas, planicies, etc. El papel de suelos, no somos agrólogos ni pedólogos, pero simplemente mencionamos el papel que tiene en algunos sitios, entonces con los tipos de suelo, por un poco pues de trabajo nuestro, pero no en la profundidad como lo puede hacer un pedólogo y un agrólogo. Pero en la parte nuestra, como pues técnicos y trabajadores en la ecología, entonces los ecosistemas acuáticos vienen aquí y junto a los terrestres, que antes eran solamente los ecosistemas terrestres, los bosques, toda la parte vegetacional. Pero aquí ya los ecosistemas acuáticos con quebradas estacionales en las colinas, con predominio de algas de todos los tipos, raspadoras, cocales, en fin, son las formas de vida que tienen entonces el componente biótico en los sistemas acuáticos, en la parte de colinas y en la parte de planicies, entonces también se presentan quebradas estacionales, planicies con predominio de algas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo que resalta es que si estudiamos entonces los ecosistemas acuáticos bien, los ecosistemas acuáticos entran a formar parte, digamos, no solo de la tríada que mencionaba Sarmiento, porque Sarmiento mencionaba era la tríada, aquí hay que mencionar una cuarta parte, que sería la cuaternaria, pues llamarla es con la limnología. Y obviamente entonces conforman unos paisajes determinados, la parte final, con los bosques secos en colinas, bosques subxerófilos, matorrales en quebradas estacionales en colinas bajas o altas, matorrales también en colinas bajas o altas, etcétera, etcétera. Pero siempre, nunca olvidando que en una región, como fue la experiencia nuestra y teniendo pues el especialista que era el profesor Gabriel en el área, pues no desperdiciar, digamos, los conocimientos del profesor Gabriel, que había que insertarlos como parte importantísima pues en un análisis regional. Bueno, y por último, entonces ya pues dejando un poco ya aspectos técnicos, que los aspectos técnicos pues no dejan de ser un poco pues áridos. Ya para terminar entonces, lo que vemos aquí entonces es un paisaje, esta bahía de Neguanje. Lo que apreciamos entonces es un paisaje, pero el paisaje fíjense que tiene entonces un componente acuático que es el marino, componente marino, el componente de las colinas, colinas bajas como estas, colinas altas como las que se ven aquí, y ya partes de la serranía de la Sierra Nevada están aquí, o colinas altas ya entrando a las serranías que pueden ver aquí. Entonces es toda una cadena de ecosistemas que se presentan ahí, entonces en un paisaje grande. Entonces hay toda una secuencia de ecosistemas, como por ejemplo, ven la secuencia que pueden ver aquí, un bosque seco, por ejemplo, el bosque seco tropical.
Otra, pues, el bosque seco tropical con el indio desnudo ahí. El paisaje que se ve en Chengue del bosque seco tropical, paisaje general, pero ya vemos entonces cómo lo podemos desglosar. Los matorrales xerófilos, otro matorral xerófilo, y el bosque subxerófilo en su máximo de aridez, como pueden ver aquí, la aridez extrema a la que puede llegar, digamos, un ecosistema forestal. Claro, muy abierto, porque es un bosque subxerófilo. Y esta foto pues es de la serranía de Macuira, que hace parte del cinturón árido pericaribeño, que se hace parte de esta ecorregión, en la que ven entonces el bosque subxerófilo también, pero ya con la predominancia entonces de otros componentes de cactáceas y otras especies de cardonales, pero en conjunto pues él tiene también un bosque subxerófilo, pero con otras formaciones. Bueno, esta es más o menos la metodología. Finalmente, entonces, para dar, digámoslo así, pues, qué fue qué fue lo que del trabajo entonces se pudo hacer fundamentalmente. Entonces, esta parte que tenemos aquí entonces es la fisonomía de los bejucos en el bosque, que le da una fisonomía seca y retorcida, como ven aquí la fisonomía de los bejucos. Y pues bejucos cadena que también están allí al lado de los árboles, que es generalmente la fisonomía seca que uno encuentra en los bosques del bosque Tayrona. Y finalmente, entonces, la propuesta que define las unidades ecológicas regionales desde el punto de vista del fenosistema o de la parte que se puede apreciar, es la fisonomía, como vimos, esa fisonomía árida, y la limnología, insisto, la limnología es fundamental. Y el criptosistema, que es la parte que no se aprecia ya con los ojos, sino que tiene que apreciarse con un microscopio, pero con un microscopio matemático. El microscopio matemático es la aproximación de tipo estadístico. Entonces entramos a la estadística para ver el criptosistema, por un lado, con los aportes de la estadística, la composición biótica, que obviamente no se ve de una imagen de satélite, pero entonces es una parte que hay que indagar también ya in situ en el medio, en la restitución del área, y los aspectos funcionales que se refieren pues a las características ya de adaptación de las formas de vida, ya sean desde algas hasta mamíferos, las plantas, etcétera, todos tienen que adaptarse, y en esa forma de adaptación es lo que se denomina el bioma. Y las características estructurales que uno aprecia, esos son los aspectos funcionales, pero hay que estudiarlos entonces desde la punto de vista estadístico. Obviamente, pues si entra un matemático, encontrará, digamos, otros aspectos ya más interesantes, como mencionó el doctor Arbeláez, pues ojalá pudiéramos entender bien la ecuación de Laplace, para ver entonces cómo es que Laplace podría servirnos para indagar mucho más entonces en esta complejidad de la ecología regional. Bueno, muchas gracias a la academia. Sigue mi compañero, entonces el profesor Cameron. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a los presentes, a los que nos acompañan por internet, por el Zoom. Voy a hablarles un poquito de las perspectivas y aplicaciones de este estudio, retomando algunas cosas de las cuales han hablado tanto el doctor Arboleda como la doctora Groth, como los profesores Pinilla y Zuluaga, para resaltar un poco, digamos, lo que es la importancia de este trabajo, ¿no? Y que no tiene que ver solamente pues, con la delimitación de estas unidades ecológicas que bien mencionaban los profesores, en cuanto a los biomas, los paisajes y los ecosistemas de bosque seco, de matorrales xerófilos o de cardonales, sino también de algo que mencionaba o que hacía hincapié el profesor Zuluaga, y es los factores que inciden en que haya esa distribución de esas unidades ecológicas en el área, y además de las interrelaciones que hay entre ellas, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos encontrar en este libro, ¿no? Cómo es que
han funcionado esas interrelaciones entre estas unidades ecológicas, y es algo pues básico pues para continuar ya sea estudios ecológicos o, como bien mencionaba el doctor Arboleda, estudios de remediación, por ejemplo, o de conservación, ¿no? Resaltamos la importancia del componente hidrológico, como bien lo mencionaba el profesor Zuluaga, en el sentido de que no solamente es una fuente pues, de geomorfología dentro de la zona, sino que además conecta las unidades ecológicas regionales, ¿no? Entonces, hacemos nosotros un especial cuidado, prestamos una especial atención pues a este tipo de ecosistemas que son los que interrelacionan pues todas estas unidades ecológicas dentro de esta gran zona, ¿no? Retomando pues también las palabras del profesor Zuluaga en cuanto a que este tipo de componentes raras veces o muy pocas veces se tienen en cuenta dentro de los estudios ecológicos regionales, ¿no? Entonces, digamos, esto es un aporte interesante del cual pues, podemos encontrar en el libro como una base fundamental para interpretar sobre todo la región. Otros aspectos que podemos resaltar en el libro, pues está la generación de conocimiento, no solamente en cuanto a lo que mencionaba hace un rato, de la distribución o de la interacción que hay entre componentes o entre unidades ecológicas, sino sobre la estructura y el funcionamiento de esas unidades, ¿no? Entonces, esto, junto con el aporte que tenemos de la parte hidrológica, pues se convierte, digamos, en una buena información pues, para desarrollar trabajos subsiguientes en ecología, en conservación o en restauración, ¿no? Entonces, este tipo de información es muy valiosa y la hemos podido copilar dentro del contenido del libro. Lo otro, como bien mencionaba la doctora Groth, pues está en el aporte cartográfico, ¿no? Entonces, incluimos una cartografía actualizada a partir de imágenes de satélite, de cartografía, en donde pues encontramos no solamente, digamos, las unidades regionales, ¿no? Sino las unidades ecológicas, sino también información relevante con respecto, por ejemplo, a la geomorfología o a la hidrología, ¿no? Entonces, estos mapas son mapas que se aportan en el libro y que pueden ser entonces base fundamental para trabajos subsiguientes, ya sea en temas de conservación o en temas de restauración. Resaltamos los métodos de campo, ¿no? Que en los distintos ecosistemas pues, nos presentan la información de la estructura y la composición de la fauna, ¿no? Que hace parte pues, de los distintos ecosistemas, ya sean acuáticos o terrestres, con los cuales y con toda esta información, pues, la cual nos permite integrar pues, a los organismos con su ambiente, ¿no? Pero siempre desde un punto de vista regional. Entonces, a partir de todos los análisis de la información que obtuvimos en campo, pues podemos tener una información bastante aproximada de esa relación que presentan los organismos con su ambiente. Y pues finalmente, a partir de las propuestas de Pérez Preciado y Van der Hamen, pues en cuanto a los componentes de los niveles de organización ecológica, pues se puede resumir, digamos, toda la información que tenemos con respecto a 3 tipos de componentes, ¿no? Componentes primarios, en donde, como bien mencionaba el profesor Silvio, está el clima, la geomorfología y la hidrología como los motores principales que están digamos, direccionando el desarrollo de otros componentes, sus interacciones en componentes secundarios que son los biomas, la ecorregión y la región, el paisaje, los ecosistemas y los suelos, y esas interacciones junto con los componentes primarios, pues en algo que mencionaba muy importante el profesor Silvio, que son
las adaptaciones, ¿no? Las adaptaciones de los organismos a ese tipo de ambientes. Entonces, se necesitan de unos rasgos desarrollados durante esa interacción que hay entre los organismos y el ambiente, pues para obtener algo que en biología llamamos sinusias, ¿no? Que no son más que las formas de vida, ese tipo de adaptaciones que presentan los organismos a esas exigencias climáticas, ¿no? Y son el resultado, pues, de esa interacción entre estos componentes primarios, secundarios, como situaciones emergentes o como procesos emergentes de los primarios, y pues para finalmente mostrar esas adaptaciones de los organismos al ambiente, ¿no? Que es algo que pues resaltamos aquí en este trabajo. Y pues otra aplicación que podría tener nuestro trabajo es en poder, digamos, efectuar este tipo de análisis regionales y de unidades ecológicas en otras zonas del país, ¿no? Entonces esperamos que en un futuro próximo pues podamos mostrarles lo que ocurre en una zona tan importante como la región de las altillanuras orientales de Colombia, en donde podemos encontrar pues este tipo de interacciones que mencionaba el profesor Silvio de la triada, de la geología, el clima y la vegetación, pero con un componente mucho más importante de la hidrología que pues nos condiciona pues los ambientes en este tipo de ecosistemas, ¿no? Entonces esperamos pues en un futuro próximo poder tener ese aporte pues nuevo. Nuestros agradecimientos a la Unidad Administrativa de Parques Nacionales, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ¿no? Al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, pues por la información que nos pudieron suministrar, pues especialmente para el trabajo cartográfico. A Ángela Barbosa, Camilo Castro y Valentina Nieto, quienes nos ayudaron en el procesamiento de las imágenes, en la información geográfica y en el diseño de la forma, pues, en las figuras y en las tablas del texto. A la Universidad Nacional, empezando por la decanatura, la vicedecanatura académica, el departamento de biología, el profesor John Charles Donato, en la Universidad Nacional, pues que nos apoyaron tanto con el tiempo de nuestro trabajo para poderle dedicar a este producto y pues con todo lo que fue, digamos, la disponibilidad de los cursos de campo para poder nosotros desarrollar este tipo de aportes, ¿no? Y pues obviamente a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ¿no? Especialmente a la doctora Groth, el doctor Arboleda, que muy gentilmente pues se inclinó desde un principio en la publicación de este libro y pues esperamos que pues haya cumplido con las expectativas que ustedes, con la confianza pues que ustedes depositaron en este trabajo. Y pues es una forma más pues de estrechar esos lazos que siempre han existido entre la academia y la universidad, ¿no? Y pues bueno, a todos los que nos acompañaron acá en el auditorio, como a quienes están pues vía internet, y pues esperamos a que esta exposición de nuestro trabajo pues haya sido de su agrado y los motive pues para conocer el libro y pues intentar tenerlo también dentro de sus bibliotecas, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. De verdad, y a medida que los oímos a los autores, como que despierta mayor interés en profundizar sobre el libro. Bien importante conocer todos estos aspectos en una zona tan rica y tan especial como es el Parque Tayrona. Entonces, de verdad que es una invitación a que muchas otras personas y estudiantes. Yo tenía una pregunta. Me tomo la libertad de hacerla muy rápidamente. Y es la siguiente. Ustedes mencionan que esto es como un resultado de muchas experiencias, de una asignatura que tienen con los estudiantes.
Y yo me pregunto, ¿cuál es la reacción de los estudiantes? Primero, una sorpresa de encontrarse con regiones tan ricas, con tantos aspectos que aprender, pero otra también la sorpresa de los profesores y de las personas que lo guían con su conocimiento. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo será una salida de campo? Si ustedes nos pueden contar de sus experiencias con los estudiantes. Yo también soy profesora y de quienes aprendo muchísimo es de los mismos estudiantes. Entonces, ¿cómo sería una salida de campo de esos? Ustedes hablan de una asignatura, pero a través de lo que veo son como resultados, no hacen referencia, por lo menos en esta presentación, a experiencias con los estudiantes. Entonces, que nos cuenten algo sobre eso. Bueno, pues experiencias tenemos muchísimas. Miles, pero... Necesitan otro libro. Sí, totalmente. Ah, bueno, hay tema para otro libro. Pero bueno, lo interesante de nuestra asignatura, cuando tuvimos la fortuna de coincidir los tres en dictarla, es una asignatura que se dicta periódicamente en la universidad. Y normalmente llevan tres tipos de docentes, ¿no? Uno que se especializa en la parte de la vegetación, otro que se especializa en la parte de la limnología o de las aguas, y alguna persona que entienda algo de zoología. Entonces, en muchas ocasiones, pues, va alguien que sabe más de herpetología, o que sabe más de aves, o que sabe más de insectos. Entonces, pues, tuve la suerte, yo como entomólogo, de poder, pues, compartir salida de campo con mis compañeros aquí presentes. Y pues siempre nos enfocábamos, digamos, en dar primero, antes de una salida, pues todo un mes que hay de preparación para ello, ¿no? Entonces, en ese mes de preparación se organiza la salida, no solamente en la logística, sino también en el qué hacer, ¿no? En qué es lo que van a encontrar los estudiantes allí y en la forma como se tiene que hacer. Entonces, hay una metodología que está ligada a los procesos de la vegetación, hay otra que es específica para las muestras limnológicas y hay otra que utilizamos los entomólogos que pues es bastante diferente a la de ellos, ¿no? Incluso los horarios son distintos, ¿no? Mientras los limnólogos madrugan un poquito más, yo me levanto más tarde porque los bichos se levantan tarde, entonces, pues digamos que todo ese tipo de cosas metodológicas pues van acompañados de esa experiencia previa, ¿no? Y ya en el campo, pues es una dedicación exclusiva, nos dividimos el grupo en tres subgrupos y cada uno de nosotros, pues con esa metodología que se les ha enseñado antes de la salida, pues la ejecutan, ¿no? Y pues obviamente pues pues con nuestra supervisión, pues para que los datos estén tomados de la mejor manera, para que no hayan, digamos, errores metodológicos que después nos lleven a tener que corregir algunos resultados por métodos matemáticos o lo que sea, incluso el mismo uso de los instrumentos, ¿no? Entonces, se convierte pues en toda una experiencia diaria en donde pues se tienen horarios específicos desde el desayuno hasta la comida. Generalmente comemos 2 veces al día, pues porque se necesita estar la mayor parte del tiempo en campo. Y pues esto se convierte entonces en toda una rutina durante 20 días, que más o menos dura la salida, en donde se están enfocando en los diferentes temas para sacar pues los mejores resultados posibles en unas bitácoras de campo que después nosotros procesamos de forma pues digital para poder llevar pues a los programas de interpretación, ¿no? Experiencias pues hay de todo, pues, ¿no? Hay de todo, entonces hay estudiantes que se pierden, perdidos pues del grupo, estudiantes que de pronto hacen cosas que no están dentro de las cosas que hay que hacer, y pues también experiencias muy, digamos, simpáticas que ocurren pues generalmente cuando lleva a unos estudiantes en una salida de campo, ¿no? Seguramente que los profesores que han estado mucho más tiempo que yo en la universidad tendrán experiencias pues por montones, ¿no? Pero por lo menos las mías y las que nos tocaron a los tres, pues
no fueron de lamentar, ¿no? Porque también hay muchas ocasiones en que las situaciones pues son de lamentar. Pero afortunadamente pues nosotros tuvimos mucha suerte, estudiantes muy juiciosos, ¿no? En su quehacer, en lo que tenían que hacer, en cómo hacerlo bien. Y pues la experiencia de campo es algo que nos hace siempre falta, ¿no? Entonces, si hay algo que a nosotros siempre nos hacía falta, era el campo, ¿no? Y nosotros necesitábamos ir a campo al menos una vez al año, porque nos moríamos metidos dentro de las paredes de la universidad, que muy agradable y todo, pero de todas maneras, pues el salir, el tener contacto con estudiantes, el estar en contacto con la naturaleza, las fotos que presentamos de aquellos estudiantes en la salida de campo, pues lo dicen todo, ¿no? Claro. Eso es un disfrute tanto para ellos como para nosotros, ¿no? El solo hecho de muestrear, digamos, en la copa de los árboles, para ellos era algo, pues, novedoso, ¿no? El tener que subirlos con arnés por allá a 30 metros de altura, pues, para ellos fue una experiencia, pues, inolvidable. Seguramente que a esos estudiantes que subimos a la copa del árbol no se les olvida nunca, ¿no? Y así pues hay un montón de experiencias más que fue. Has contestado con creces la pregunta. Yo quería que saliera eso porque es un complemento indispensable en la formación de un biólogo. Y era lo que hacían estas personas tan naturalistas grandes. Eran exploradores. Era el trabajo de campo, es ver. Cuando mostrabas alguna fotografía muy bella, tal vez de la bahía de Lenguaje, en que estaban las montañas, la playa, pensaba yo, eso nomás es una cantidad de información gigantesca, ¿no? Y por eso me llama tanto la palabra paisajismo, porque eso muestra, ¿no? Una cantidad de información, esto porque aquí, esta vertiente aquí, es el lago aquí, una cosa maravillosa, que esté acompañado de esos trabajos fotográficos y cartográfico, como tú dices, porque eso muestra algo maravilloso, es un complemento. Felicitaciones nuevamente por el libro. Muchísimas Podemos gracias. quedarnos aquí conversando de todas esas experiencias, pero quería resaltar la importancia de esa exploración de la naturaleza que se hace cuando se llevan los estudiantes al campo. Y con una recopilación de los resultados. Cuando empecé a leer, dije, esto es el producto de tal vez varias décadas. Y miércoles, esto es una cosa muy bien llevada por mucho tiempo. Nuevamente, y la redactaron. Lo que no queda escrito es como si no se hubiera hecho. Entonces, nuevamente, felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adhiero a las felicitaciones. Muy amable. Sí, de hecho, pues, más que un producto, pues, de tantos años de trabajo, es también a la vez servir como una guía para los futuros estudiantes de esta misma asignatura, ¿no? Para que ellos sepan, digamos, al momento de enfrentarse a una salida de campo, qué tipo de datos son los más relevantes, cómo interpretarlos, etcétera, y qué información se puede sacar además de este tipo de información de campo, ¿no? En ese sentido es innovadora. Sí, en ese sentido es muy, muy innovadora. Por ejemplo, en la nacional, en donde hay, en las sedes territoriales, seguramente hay también este tipo de asignaturas, ¿no? Asignaturas parecidas. No se lleva este esquema, no se lleva este enfoque, ¿no? Sí que hay, incluso en la propia institución, las posibilidades de que rápidamente se pueda utilizar como una manera de mirar otras regiones. Claro. Y hay como un gran programa de investigación y la en ecología regional, basándose tan solo en la nacional. Así es. Interesante. Yo sugeriría que se tratara de hacerle llegar esta explicación, que de pronto no está tan detallada en el libro, al gobierno, a los ministerios de medio ambiente, de educación, de ciencias. Sería bueno, y creo que nuestra presidenta podría ayudar en ese sentido. Yo obedezco las ideas maravillosas que salen de los... Es otro de los objetivos, ¿no? Que perseguimos, pues que a nivel de la gente que tiene poder de decisión, pues conozca un poquito más de lo que es la ecología, los verdaderos estudios ecológicos, ¿no? Porque normalmente aquellas personas que están incluidas dentro de trabajos ecológicos normalmente no son ecólogos, ¿no? Sino que tienen una visión como muy naturalista, muy de corazón, y pues aquí mostramos un poquito de que
son trabajos mucho más rigurosos y que requieren mucho más estudios más detallados pues, Muy para poder importante. hablar de ecología, ¿no? Y para que las políticas públicas sean realmente objetivas. Tienen que Exactamente. tener una base científica. Exactamente, es eso lo que perseguimos. Sí, de hecho, al final del libro, pues lo decimos, ¿no? Decimos que pues esto es base para tomar decisiones en caso de que pues se necesite pues el trabajo no solamente en las zonas áridas del Tayrona, sino en otras partes del país, ¿no? Bien, no sé si los profesores quieran Hacer agregar algo más. No, es una pequeña aportecito ahí, es que el libro se hizo fundamentalmente era para que no desapareciera la asignatura, porque ya está por desaparecer en verdad, pues había semestres en que no aparecían los estudiantes para nosotros poder dictar la asignatura, entonces nos motivó a que pudiéramos hacer el libro para que, es decir, se matriculara la materia en el departamento y pudiera quizás algunos años más poder sobrevivir. Pero la idea fue esa, teníamos que hacer algo para que, Sí. porque la experiencia que nosotros habíamos vivido en todas, pues en mi caso 32 años que duré en la universidad, desde el comienzo pues fue con la ecología regional y poco a poco pues fui aprendiendo, pues claro, indudablemente pues han habido pues luminarias como el doctor Jorge Hernández. Claro. Pues, entonces aprendimos con el doctor Jorge Hernández, aprendimos con el profesor Sarmiento, pues todo esto es derivado de él. Entonces, con esas influencias del doctor Hernández y el profesor Sarmiento y también pues de otros docentes, el profesor Orlando Rangel, Gabriel Guillot, etcétera, pues todo un sinnúmero de profesores que influyeron, pero nosotros veíamos que de todas maneras no existía un libro y la materia no tenía también, digámoslo así, pues su sílabus, no si bien pormenorizado no lo tenía. Entonces, para poder salvar la materia, lo primero que teníamos que hacer era eso, pues es poder escribirlo, dejar algo para, quizás para la posteridad no, pero para sí estas décadas que vienen y ya que retomen y prácticamente lo superen. Pero de eso se trata, es que era que la materia no podía desaparecer, porque eran experiencias como las que vivió el profesor Cameron, como las que ha vivido también el profesor Gabriel allá en las canoas y todo, casi hundiéndose allá en las ciénagas y demás, el uno cayéndose del árbol y nosotros también que nos picaran las culebras, etcétera. Bueno, imagine con esas viejas allá muertas de miedo, etcétera. No, entonces fueron aventuras, indudablemente, pero en el fondo sí, de todo eso que era, digamos, como la parte pintoresca. Pero quizás, claro, a mí personalmente la parte más agradable fue que tuve muchos compañeros, pero indudablemente mis compañeros regionales, el profesor Cameron, el profesor Gabriel, fue lo mejor para mí, porque con ellos encontré un nexo y verdaderamente con quienes verdaderamente podría salvar la materia. Y es que, sí, siquiera haces esa mención y fue algo que quise mencionar al principio, que se unieron como diferentes formas de ver la naturaleza. No diría que disciplinas porque es la misma, pero sí enfoques desde un punto de vista del otro y el otro. Entonces hicieron una trilogía muy interesante. Claro, es decir, con el profesor Cameron, el problema es que no tenemos, digamos, la suficiente información de los grupos que maneja el profesor Cameron, digamos, en cuanto a las adaptaciones, porque verdaderamente están en estudio. Él fue el pionero, es de los pioneros que están en ese grupo para poderlo sacar a nivel regional. O sea que toda la parte de exposición del profesor Cameron pues se nos ha quedado pero para un futuro libro, pero en este caso no pudimos porque había que indagar mucho más sobre las adaptaciones, cómo podía ser. Para nosotros nos quedaba fácil, porque eso ya ha sido estudiado incluso, pues que ya lo mencionó el doctor Arbeláez y la doctora Groth, pues desde Humboldt y Caldas, ellos ya están ahí dándole. Imposible que las generaciones actuales no hubiéramos podido sacar algo en memoria de ellos y sacar algo un poquito pues más claro. Pero en este caso de los insectos es muy difícil porque pues son muy numerosos, etcétera, unos taxa pues que pasan de millones. Nomás el profesor Camelo, que son 260 familias para un grupo allí en los llanos que tienen la cabeza, y son los que vamos a tratar de ver qué es lo que pasa ahí. En el Tayrona eran como, ¿cuántos ciento qué? Bueno, pues eso también era un grupo muy grande. Pero entonces imagínense en esos grupos tan grandes en la labor de ponerse las adaptaciones de especie por especie, así sea de familia por familia, es muy difícil. Todavía el grupo está muy quedado porque de todas maneras y me refiero a la entomología,
La entomología, cuando se le van a poner nombres, los taxones van a familia nomás. O sea, para uno poder indagar mucho más, tiene que llegar a nivel de géneros y de especies o de subespecies. Y el profesor Cameron está por ahora a nivel de subespecie, pero en los grupos de él, en los 259 grupos restantes o de familias restantes, no se sabe nada. Y él no puede, pues, es decir, pues, cabeza y estudio y verdaderamente amor por las cosas que él realiza, pues claro, pues dedicado a los coprófagos, pero eso lo que quiere decir es que todavía falta mucha gente que se dedique verdaderamente a estos estudios, no solo de los insectos, sino en plantas también hay muchas cosas por hacer, y desde el punto de vista ecológico. Ya el profesor Gabriel lo mencionaba en ecosistemas acuáticos y terrestres, cómo se mide la producción, la descomposición, consumo, etcétera, de los ecosistemas. Esos aspectos funcionales, pues no hay ecólogos, no hay entomólogos, es decir, no hay gente que verdaderamente pues, quiera su país. Son aspectos Entonces, doctorales. entonces, claro, eso solamente se ordena a partir del doctorado, pero yo creo que a nivel eso debe extenderse mucho más allá, desde los primeros semestres, que se demuestre cómo son las regiones del país. Es decir, eso tiene que venir desde el bachillerato. Enseñarle ante los colombianos en el bachillerato, así sea en sexto bachillerato, pues bueno, que principalmente qué ecosistemas, qué biomas tenemos. Los grupos son muy diversificados y lo necesitamos para que estudien los grupos entomológicos y poder integrarlos en una manera pues ya, digamos, más detallada en una región. Pero, digámoslo, aquí no sabemos, solamente tenemos, digamos, los grupos que nos pudo aportar el profesor Cameron, pero de resto no hay nada más. Han habido otros, claro, del Instituto Humboldt, indudablemente, pero ya integrarlos a nivel del paisaje, qué es lo que ocurre con ese grupo, eso todavía falta. ¿Y falta por qué? Pues porque están a nivel de familia. Y eso se necesita a nivel de especie y de subespecie. O sea que esas son labores prácticamente que yo creo que mucho más allá de los 200 años que tenemos desde Caldas, o sea que lo que viene para allá son 200, 300 años, porque el país es muy diverso, tiene demasiada diversidad. Y en un grupo que es el más diverso del planeta, como son los escarabajos, o sea, la especialidad del profesor Cameron, yo sí considero al profesor Cameron verdaderamente con semejante grupo. Lo que hay que aprender es esa historia sobre la entomología en un libro recién que vamos a tener prontamente, ¿no? El de Mutis. Sí. A mí me llamó la atención, revisando un poco el libro, el tiempo que le dedicó Mutis para explicar el comportamiento de las hormigas. Esto es absolutamente maravilloso. Y explicación día tras día, lo que veía, y eso coincide con lo que tú estás diciendo, es decir, el mundo entomológico, no solo la descripción, sino lo que hacen, para qué sirven. La ecología, el comportamiento. El comportamiento. Entonces, es un mundo maravilloso y uno se sorprende de la cantidad que hay, ¿no? Has escogido un tema muy interesante y que está hoy en día, bueno, uno de los temas que está muy de actualidad, ¿no? Está de moda, dicen. Sí. Dicen que los insectos están de moda. No, sí, empiezo a ver escritos aquí y allá. Bueno, yo creo que hemos disfrutado mucho de la compañía de ustedes. Quisiera darle la palabra al doctor Luis Carlos que haga como un cierre de este momento. Pues ya creo que se ha dicho. A mí me parece pues, que estamos ante una obra que nos hace ser optimistas, ¿no? Profesor Zuluaga, yo creo que podemos ser optimistas frente a resultados como este, con enfoques tan rigurosos, serios, orientados justamente a formar esas capacidades humanas nuevas que requiere este campo de investigaciones, que no las tenemos como usted comenta. Y por otro lado, insisto en ello, a ver si nuestras políticas sobre la biodiversidad, aquellos que están organizando la COP, el tema del clima, todos estos discursos y narrativas que más bien son dramáticas, se deciden a que se les dé a sus discursos políticos una base científica que permitan aterrizarlos, que permitan de verdad reconocer nuestra realidad.
Caldas tenía para él, la fitografía y la biogeografía no eran otra cosa que disciplinas que le permitieran reconocer qué país, cuál es la nación colombiana en ese momento, dónde estamos, y darle identidad. Y esa élite que hacía estos esfuerzos era que desafortunadamente fue sacrificada en la independencia. Sabían que sin reconocer el territorio de manera científica no era posible construir un proyecto de nación. Pues, si acá nos dicen que necesitamos un proyecto de nación que todavía no la tenemos, así pues que es hora de que se le vaya poniendo, se saque la experiencia histórica de estas élites nuestras y se le dé a los científicos, pero a los que verdaderamente están trabajando sobre estas cosas. También pues a los que hablen de la biodiversidad en otros ámbitos, con otras visiones más sociales, más económicas, pero este tema es fundamental. Yo creo que el libro tiene ese compromiso, tiene esa aspiración, y si la actividad es compleja, si la ecología regional aún está en ciernes, me parece que hay que empezar por este lado, formar nuevas cohortes. Así es. De ecólogos. En todo caso, muchas gracias. Me parece que toca finalizar ya, porque el video no va a quedar tan cargado para pasarlo a YouTube. Bueno, quisiera finalizar con algo que mencioné al principio, que esta es una ocasión muy especial, como lo hemos visto en la presentación de este magnífico libro. Y la segunda es que es la primera vez, después de que hemos hecho algunas modificaciones, muchas, en la academia, en la cual ha habido una contribución increíble de todas las personas aquí presentes que han trabajado en equipo. Y es la primera reunión que tenemos. Hasta ayer estábamos barriendo, ¿no? Y preparándonos para este momento. Entonces, darle las gracias también a nuestro equipo, nuestro grupo de trabajo, y agradecerles también a ustedes el haber tenido la buena idea de traer un vinito para que celebremos. Entonces, muchísimas gracias, y cerramos con esto la sesión, una magnífica sesión. Muchas gracias. Muchas gracias.